Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para el quinto domingo de Pascua y con él pues vamos avanzando y vamos avanzando en todo este tiempo, digamos, aparte de los 3 años de la vida pública del Señor, estos 50 días después de la resurrección, era el tiempo para afianzar verdaderamente en la mente y en el corazón de los discípulos que Él, valga la redundancia, verdaderamente había resucitado. Vale la pena hacer una brevísima conexión con los 4 domingos que nos han precedido en este tiempo pascual y para darnos cuenta eh, del modo como pedagógicamente Jesús va formando y va adhiriendo y va proponiendo una vivencia profunda de la adhesión de sus discípulos al espíritu de él, a su espíritu resucitado, ¿no? Recordemos entonces esa primera semana ha sido la semana de la tristeza, la semana del desánimo, podríamos decir la semana del fracaso rotundo, de la decepción total. El proyecto de vida parece que se vino a pique, está todo en bancarrota y aparece pues el evento de la resurrección y las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío, la escena de Pedro y Juan, el uno entra, el otro también. Juan en el fondo, en su corazón sabe que el Señor ha resucitado, pero todavía nos dice que no entienden bien esto de la resurrección, no han entendido todavía bien esto de la resurrección y su corazón está verdaderamente agitado. El segundo domingo, se nos presenta la comunidad creyente, esa primitiva comunidad cristiana, llenos de miedo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Aquí ya está toda la tensión entre el judaísmo tradicional, digámoslo así, y este nuevo camino que llama Lucas, el nuevo camino del seguimiento de Jesús, que se va abriendo paso y ellos allí encerrados por miedo a la represión de los judíos. Y aparece Jesús y aquí en varias ocasiones les dice eso que va a sembrar en el corazón de ellos. Les traigo la paz, no tengan miedo, estoy con ustedes. Fíjense que esto es bien interesante, encerrados, con miedo, sin paz, y viene la presencia del Señor que les dice esas palabras que quizás todos queremos escuchar, porque todos de alguna manera a veces hemos perdido la paz, estamos encerrados y tenemos miedo. Todos esos tres vivencias profundas que nos desarticulan desde dentro y que nos ponen en situación compleja, nos acompaña en la vida. Eso estaba, tal cual estaba la primitiva comunidad cristiana. Fíjense ustedes que en ese tercer domingo nos mostraba Jesús que llegaba precisamente a que vivieran en lo profundo de su corazón la paz, despejaran los miedos, y fue cuando también apareció Tomás y Jesús les dijo, vengan, soy yo verdaderamente, no soy un fantasma, no soy un espíritu no tiene carne, vengan y metan, como le dice a Tomás, mete tu dedo en mi costado, mete tus dedos en las llagas de mis manos y de mis pies y no seas incrédulo sino crédulo. Va haciéndoles sentir que hay una presencia dentro de ellos, una presencia, una presencia viva. Esto es bien interesante, bien importante eso. Es una presencia viva, real. No es un fantasma, no es un espíritu, no es una idea, no es una sugestión. El tercer domingo va comenzando el Señor a preparar ese terreno de la paz y de la superación de los miedos, tema bastante interesante para desarrollar. Luego en el cuarto domingo, a llegar esa figura hermosa ya en medio de ellos,
yo soy quién. Yo soy ese pastor de Israel, ese pastor de Israel que está representado en toda la tradición judía, desde Abraham hasta el mismo Jesús, todas las figuras del buen pastor, todas las que aquí y a lo largo de la historia del pueblo de Israel se relata ese pastor que está al frente de las ovejas, esas ovejas que conocen al pastor y que el pastor las conoce a ellas, ese buen pastor, el buen pastor que cuida, el buen pastor que guía, que orienta, que va a salvar incluso la que está perdida, que sale al encuentro de aquella que salió del redil y deja a las 99, como comentábamos hace una semana, deja a las 99 porque unidas son fuertes, unidas se van a mantener, no lo necesitan ahí mientras, pero sí tiene que ir a buscar la que se queda sola, porque la oveja sola no tiene un sentido de la orientación y puede ser fácilmente presa. Entonces habla del pastor asalariado, habla del peligro del lobo, habla de que quien verdaderamente no ama, no quiere a sus ovejas y es asalariado, pues en vez de ayudarles, las perjudica, se beneficia de ellas, las maltrata, en fin. Creo que es hermosa esa figura del buen pastor. Y hoy, finalmente, pues tenemos esta figura, tenemos esta figura, la hermosa figura de la vida. Esa vida en la que dice el Señor, yo soy la verdadera vida. Pero vamos a abordar la liturgia de este día, porque me parece que tiene elementos bien interesantes. Ojalá nosotros podamos ir caminando hacia construir nuestra experiencia de nuestra comunidad cristiana en la que nos encontremos y que tenga esas características, ese perfil de una comunidad pascual, de una comunidad resucitada, aquella comunidad que después de la Pascua se fue configurando, ojalá pues sea la nuestra. Vemos un poco en esa primera lectura de Hechos de los Apóstoles que esta iglesia, que esta comunidad cristiana sigue creciendo convencida de una cosa, convencida de que Jesús ha resucitado, ya se han despejado los miedos, ya hay paz en su corazón, ya no hay dudas en su corazón. Es Jesús resucitado y la guía del Espíritu Santo les acompaña en los diversos itinerarios que ella hace. Podemos decir entonces que esa comunidad, al igual que todas las comunidades, en esa perspectiva de la primera comunidad cristiana, crece y madura, ayudada también, porque es una ayuda, por las dificultades internas y externas y a través de la construcción de la serenidad y de la paz comunitaria, difícil en algunos momentos, dadas las persecuciones, dados también los altibajos mismos de la comunidad. Pero hoy la lectura de Hechos nos propone una experiencia y un rasgo bien interesante. Esa comunidad apostólica acoge a Pablo, su perseguidor, el que luego será el gran apóstol de Cristo en medio de los paganos, ¿no? Por parte de Pablo hay una noble actitud y el testimonio. Pablo, después de su conversión, Pablo va a Jerusalén a confrontar su misión con Pedro y los demás apóstoles, que entre otras cosas no es que habían muchos, y seguramente muchos no lo querían recibir, y les cuenta pues cuál ha sido su experiencia de encuentro con el Señor, su conversión y el inicio de su misión como apóstol de los gentiles, ¿no? Pero también debemos rescatar el admirable mérito de la primera comunidad.
Fíjense ustedes, a pesar de las y muy justificadas suspicacias que podía suscitar la persona de Pablo, porque era un gran perseguidor, era una persona que había perseguido radicalmente al cristianismo, a su comunidad, y ellos sabían que Pablo tenía cartas en las que los jefes religiosos habían autorizado tomarlos, privarlos de la libertad y disgregarlos en Macedonia, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de esto, a pesar de esas suspicacias, a pesar de esos miedos, le acogen, digamos que no cierran, no se cierran al carisma que brota, saben ver de qué manera está actuando el espíritu allí, esto está pasando algo, estos cambios que están viniendo son para bien de la comunidad, tal cual como los vamos vivenciando nosotros, en que hemos vivido los últimos años bajo el signo de los cambios rápidos, vertiginosos en todos los sentidos, de las grandes dificultades que hemos encontrado en anunciar el Evangelio en estos contextos complejos, pluralistas, secularizados, donde encontramos cada vez más trabas. Entonces, aquella primera comunidad sabe descubrir, en medio de la tensión que existía, que había algo de muy bueno que estaba pasando en esta experiencia con Pablo. Podemos decir entonces que esa aceptación de Pablo es una lección de universalismo y de imaginación, porque Pablo va a ser un apóstol, pero un apóstol de otro modo. Fíjense que estos cambios que se van dando en la medida que crece la comunidad cristiana, se van dando en ese modo de ser apóstol de otra manera que Pablo va a proponer, porque tiene que ir a anunciar al mundo pagano, ¿no? Ya hay aquí, digámoslo, una primera interpelación a nuestra comunidad eclesial concreta, a la que vivimos, y a la propia, a la familiar, ¿no? A la religiosa, a la parroquial, para que crezca y madure y se deje guiar por el Espíritu y sepa, creo que esto es bien importante, sepa aceptar la variedad de dones que Cristo regala a su iglesia. Hacen falta ciertamente muchos Bernabés que sepan discernir, muestren un corazón capaz de dar un margen de confianza a las personas. Cuando las comunidades van creciendo igual sus necesidades y me parece que esto tiene mucho que ver con nuestras comunidades eclesiales de hoy. De hecho, lo plantea muy bien esta perspectiva de la sinodalidad, esta de comunión, participación, misión, que se realiza precisamente en estos contextos donde se nos invita a discernir seriamente este aspecto del cambio y las situaciones que hoy pues nos interrogan, ¿no? Ahora bien, creo que esta primera lectura pues nos deja muy en claro la actitud de apertura a los nuevos dones, carismas y necesidades que experimentamos en nuestras comunidades cristianas hoy. Pero hoy y el próximo domingo, el Evangelio que se toma de los discursos de despedida, entendamos que ya Jesús está preparando su camino para la ascensión, para su vuelta al Padre de donde vino, desde donde siempre había existido, y ese discurso de la oración nos invita a reflexionar en el misterio pascual de Cristo, pero hoy de una forma muy concreta empieza a interrogarnos acerca de la relación que tenemos con Él. De ahí la imagen de la vida y los sarmientos que vamos a reflexionar. El domingo pasado, se los recuerdo, se nos presentaba la imagen de Cristo como el buen pastor. O sea, el domingo que viene nos anunciará su testamento del amor y la alegría. No voy a adelantar nada al respecto,
Hoy es la hermosa metáfora de la vid y los sarmientos la que nos ayuda a entender toda la intención de la Pascua, o sea, todo lo que persigue la Pascua. Fíjense hacia dónde se va dirigiendo la Pascua con toda esta experiencia de encuentros con el Señor que van madurando y que cada vez son más y más profundos, ¿no? Ahora bien, es una comparación, digámoslo, porque es sencilla, pero al mismo tiempo, sin duda, es muy profunda, esa que nos ofrece bastantes sugerencias para nuestra vida cristiana. Si ya era hermoso que se nos invitara a unirnos a Cristo como nuestro pastor, más profunda es la perspectiva del sarmiento que se entronca en la vid y vive de ella. El sarmiento que se entronca en la vid y vive de ella, la imagen apunta claramente a una comunión de vida en Cristo. Fíjense ustedes esa imagen que tengo inmediatamente detrás de mí. Esa imagen donde Cristo está al centro como la vid y todos los sarmientos se alimentan de ella y tienen vida en ella, ¿no? Es bien interesante. Sigamos nuestra reflexión. Como la savia vital que fluye a los sarmientos y les permite dar fruto, y al revés, cuando se separa, produce esterilidad y muerte, así, de igual manera, Cristo con nosotros. Sin mí, nada pueden hacer, ¿no? O sea, esos sarmientos sin la vid que nutre cada uno no podría existir. De igual manera Cristo dice, "Usted sin mí, sin la intimidad conmigo, sin estar adheridos plenamente e íntimamente a mí, no pueden tener vida en ustedes, vida eterna", va a decir Agustín. De celebrar la Pascua es no solo alegrarnos del triunfo de Cristo, sino incorporarnos, dejarnos incorporar por el Espíritu a una nueva vida en Cristo, es alimentarme de Él, es beber de la vida que hay en Él y tener vida abundante en Él. Por lo tanto, esos frutos que vengan en mí serán frutos en abundancia y serán frutos de bien. Yo creo que esto nos va dando un poco toda la profundidad del misterio pascual. Una expresión típica que Juan utiliza y que hemos venido reflexionando, si hemos seguido estas reflexiones, es esa convicción de la necesidad de permanecer en Cristo, permanecer en Él. Ahora, 7 veces aparece en su Evangelio, ojo, 7 veces esa palabra, ese verbo permanecer. Ahora, el resucitado no solo quiere que vivamos como Él, o que sigamos tras Él, o que seamos de Él, o que caminemos con Él, sino lo más importante, que vivamos en Él, que estemos insertos en Él. O sea, es un programa nada más y nada menos que de comunión de vida. Ciertamente, permanecer en Él no se interpreta de una manera pasiva, sino que es un programa dinámico y comprometedor hasta el tuétano, mejor dicho, digámoslo así. Estar en Él, permanecer en Él, es comprometernos con Él en ese caminar en la que se nos pide, alimentado de Él, construir la vida de la comunidad. Yo creo que de estas lecturas quiero sacar una de las consecuencias inmediatas de la adhesión a Cristo, esa comunión de la verdad y de la fe en Él, ese estar en Él para dar frutos abundantes. También hay algo importante que es esa unión con Él supone un camino de perfeccionamiento en Él, que es eso que Cristo
pues nos va diciendo esa poda, ese limpiar, ese sanar, ese purificar, y todos tenemos seguramente muchas cosas que sanar y purificar dentro y fuera, en nuestras dinámicas espirituales, psicológicas, emocionales, afectivas. Muchas cosas tenemos para crecer, para madurar, para integrar en nuestra existencia. Por eso habla un poco de ese buen pastor, esa vid, ese labrador que es el Señor, actúa hoy a través de la palabra y actúa también motivándonos precisamente a esto de podar, de limpiar en nosotros aquello que impide que caminemos en Él, aquello que impide que hoy encontremos fortaleza, seguridad dentro de nuestro proyecto personal, dentro del proyecto de la pareja, dentro del proyecto de la familia, dentro del proyecto de la comunidad de servidores. En fin, todo esto tiene mucho que ver con esa revisión permanente que debemos ir asumiendo para crecer, para madurar en él. Yo creo que es una muy, pero muy buena invitación esa que esa que nos va haciendo esa palabra de Dios el día de hoy para caminar en él, para dar frutos abundantes en él. Tenemos que permanecer en él, adheridos a él, alimentándonos de él para dar frutos y frutos en abundancia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.